Hola, muy buenas, bienvenidos al Centro Familiar Cristiano de Tafalla. Seguimos en el estudio de Hechos y hoy estamos en el capítulo 4. Entonces ya para recordar, la última vez vimos el milagro que Dios hizo a través de Pedro y Juan y de un cojo que, bueno, en el texto de hoy veremos que él tenía más que 40 años y llevaba desde el nacimiento cojo. Y entonces ya es un milagro impresionante que Dios hizo. Y ese hombre que, claro, estaba ahí a la puerta pidiendo algo físico, Dios respondió con algo muchísimo más grande. Pero como normal, hay dos tipos de reacciones a este milagro. Entonces en el capítulo 4, versículo 1 dice: Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y enseñasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Es importante reconocer que los saduceos, ellos no creían en la resurrección. Entonces, claro, hay un choque importante aquí entre Pedro y Juan y ellos, porque como Pedro y Juan hablan de la resurrección, entonces ya los saduceos ya se ponen ahí firmes. Y después dice, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Entonces era demasiado tarde para tener un juicio, entonces ya les llevan a la cárcel. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Entonces, hay líderes religiosos que tienen un problema con lo que dice Juan y Pedro, pero después hay como 5,000 hombres que creen en el mensaje. Entonces ya todo el tema de que el pueblo había rechazado a Jesús para elegir a uno que había matado a la gente, que había rechazado al Mesías, que no habían recibido el mensaje, pero Dios había resucitado a Jesús de la muerte. Y entonces ya después, ya pasamos al día siguiente. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿Con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces ya todos los líderes y familia de los líderes, entonces ya un concilio importante de gente de influencia, ya tienen ahí Pedro y Juan ahí en medio y les pregunta, entonces ya, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces ya Pedro responde. El versículo 8, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo. O sea, lo que vamos a ver no es el poder e influencia de Pedro, es el poder de Dios actuando en la vida de Pedro. Entonces, y veremos una clave de poder tener esta experiencia. Entonces dice, bueno, él les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, reconociendo quiénes son y la autoridad y el poder que tenían. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera haya sido sanado. O sea, ya apunta hacia el cojo sanado. Mira, si quieres saber cómo fue sanado este hombre que sufría, ahora os digo. Y sigue, dice: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia
sano. Entonces, empieza y termina enfocándose en la verdad y el hecho de que este que estaba sufriendo es sano. Y dice bien claro cómo le llegó a él, el cojo, la sanación. En el nombre de Jesucristo a Nazaret, a quien el pueblo, los que está hablando, entonces el pueblo había crucificado a Jesús y que Dios le había resucitado. Entonces, otra vez ya aprovecha de esta oportunidad ya enseñar una predicación, un mensaje importante. Y sigue. Y dice en el 11, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, haciendo referencia a un salmo. Que ellos, cuando él empezaba a decir esto, entonces ellos ya podían terminar lo que iba a decir. Pero dice aquí Pedro, mira, el Mesías, el que vino a salvar a su pueblo, vino para ya mostrar el camino de Dios y ser el camino de Dios. Y después dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces ya esta predicación es corta, pero clara, y más aún para ellos. Y es curioso porque son los líderes religiosos. Y veremos ya hasta dónde llega esta situación. Pero el Espíritu Santo le llena con poder. Y no es por sus estudios, por sus experiencias, es por su tiempo con Dios. Entonces, vamos a ver. Dice en el 13, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Entonces ya ven ya el fuente de su poder. Ven que no es por lo que ellos traen a la conversación. No es por sus conocimientos. No es ya una batalla de palabras. Incluso antes de ver esta parte de la conversación, el concilio tenía en mente, mira, podemos asustarles, podemos ya ganar esta batalla porque nosotros tenemos el conocimiento, los estudios, los títulos, el poder, la autoridad. ¿Y ellos quiénes son? Pero aquí el resultado es que ellos se maravillaban y veían que estos habían estado con Jesús. Y Jesús mismo cuando caminaba decía que el mundo sabrá que sois mis discípulos por tu amor, por tus frutos, por tu manera de ser. Y si nosotros somos sacrificios vivos, Dios hará obras en nosotros. En Mateo decía Jesús que nosotros debemos ser como la luz encima del monte, que no se puede esconder. Y cuando el mundo vea nuestras buenas obras, glorificarán a nuestro Padre que está en los cielos. Es lo que pasará aquí. Seguimos y dice, entonces, en el 13 que habían estado con Jesús y el 14, y viendo al hombre que había sido sanado, que está ahí al lado de ellos, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Y más adelante, entonces ya por el pueblo que está glorificando a Dios,
no podían hacer nada. Entonces ellos ven el poder y la presencia de Dios, pero a pesar de ver eso, no quieren reconocerlo, porque va en contra de su sistema. Pero estos son los que en teoría tenían que liderar y guiar al pueblo en los caminos de Dios, pero habían dejado de seguir a Dios. Y en vez de seguir a Dios, ya hacían sus propios caminos para guardar su autoridad, para ya ejercer su autoridad. Pero no empezaban así. Bueno, vamos a seguir. Porque ellos tienen un problema. Porque ven el poder de Dios, ven el milagro y no saben qué hacer. Entonces, el 15, entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Entonces tienen un problema. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Entonces, ¿ves lo que hace este concilio? Estos los líderes del pueblo. Entonces ya como tienen el problema y ahí está la prueba del poder de Dios y todo Jerusalén lo sepa y está hablándolo, dicen: mira, entonces vamos a intentar ya vamos a decirles que no pueden hablar ni enseñar de esta forma. Vamos a usar nuestra autoridad para intentar meter miedo y temor a ellos, para que no hablasen más. Pero no funciona. El 19, mas Pedro y Juan respondiendo diciéndoles, es importante, Pedro y Juan están hablando con ella, el concilio religioso. Ya el poder más alto, el poder religioso más alto que existía ahí. Entonces Pedro y Juan les dice: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces dice: mira, vosotros tenéis que juzgar si debemos seguir a vosotros y obedecerles a vosotros o a Dios. Porque nosotros hemos visto y experimentado esto, hemos oído esto, entonces nosotros vemos que tenemos que obedecer a Dios. Entonces, ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se habían hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más que 40 años. O sea, no podían decir: no, es que fue un truco de magia, es un truco sin más. Entonces no podían hacer nada porque todo el pueblo glorificaba a Dios. Entonces lo único que pueden hacer es usar las amenazas para decir: mira, no podéis seguir hablando así. Pero Pedro y Juan lo ven claro, es que nosotros tenemos que hablar de lo que hemos visto y oído.
hemos estado con Jesús, tenemos que hablar de sus enseñanzas, a pesar de lo que vosotros habéis hecho y dicho. Pero es importante porque no salen con actitud, no salen diciendo, mira, no podéis hacer nada con nosotros. No tienen esa actitud. Entonces es importante ver lo que hacen. Y puestos en libertad, no salen como los chulos. Vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Entonces ellos muestran la importancia de ya vivir en cuerpo, de reconocer que nosotros nos necesitamos, que la vida cristiana no es algo que se vive nosotros separados del cuerpo, nos necesitamos. Pedro y Juan, que habían experimentado este poder del Espíritu Santo, de poder ya hablar con los que podían ya haberles hecho algo horrible. Ellos reconocen que necesitan estar con el cuerpo. Y van y cuentan lo que está pasando, porque en este entonces, en este momento, había mucho peligro. Ya venía problemas, venía persecuciones, venían tribulaciones. Entonces van con los suyos, van con el cuerpo y cuentan todo lo que acaba de pasar y todo lo que se dijo, o sea, las amenazas del Sanedrín, de los que tenían el poder, de los que al final ya manipulaban incluso a Roma para poder matar a Jesús. Y entonces primero, ellos en medio de este peligro van con los suyos. Y vamos a ver cómo respondió la iglesia, el cuerpo. Entonces dice en el 24, y ellos, ya el grupo, habiéndolo oído. Entonces la primera cosa que hacen es, oyen, escuchan a lo que dicen. No reaccionan, escuchan. Y ya después de haber oído, dice, alzaron unánimes la voz a Dios. O sea, oran. Ya lo llevan a Dios. Reconocen su necesidad como pueblo, como cuerpo. La necesidad de Dios, la obra de Dios en ellos. Entonces ya oyen y responden en oración. La respuesta correcta, llevarlo a Dios y llevarlo unidos, unánimes, como dice. Entonces, y mira cómo responden, cómo empiezan. Entonces, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Entonces, en este contexto, ellos empiezan orando, reconociendo y recordando quién es Dios. Primero, es soberano. Mantiene el control, tiene el control. Y es el Dios que hizo todo lo que vemos. Entonces, ya tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Cuando nosotros nos encontramos en una situación difícil o en un problema, reconocemos que hablamos con el Dios de la creación, el Dios que ha creado todo, el Dios que creó la tierra y el cielo, el mar y todo lo que hay. Entonces tenemos que empezar ahí poniendo nuestros ojos en el Dios verdadero.
no en un ídolo, no en un Dios de la lámpara, como un genio, pero el Dios que habló y creyó todo. Y después el 25, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amontinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Esto también es una referencia del Salmo, de un Salmo, Salmo 2. Entonces ya que es un recuerdo que, mira, aunque el mundo se ponga en contra de Dios, es tontería, es que no puede. Dios puede más. Y después entonces dicen, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Entonces ya dice, mira, aquí todo el mundo, incluso el pueblo de Israel, se pusieron en contra de Jesús. El 28, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Entonces ya, aunque ya había venido ese momento oscuro, cuando todo el mundo se puso en contra de Jesús, Dios seguía teniendo el control. Y ellos ya en su oración recuerdan que Dios había dicho de antemano que eso iba a pasar. Y Él tiene el control. Y después el 29, ellos tienen una perspectiva correcta en su oración. No piden que Dios les traiga una vida de confort, una vida cómoda, una vida fácil. Entonces dice en el 29, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Mira lo que piden de Dios. No piden que Dios les salva de esa situación. No dice que cierre las bocas de los líderes religiosos. No dicen que traiga paz o que traiga protección. Piden que Dios les llena a sus siervos para que hablen ya con todo denuedo, que hablan la palabra de Dios, que sean útiles para Dios. Mira la perspectiva. Entonces yo creo que así nosotros como iglesia debemos ser hoy. Primero, desear reunirnos, ver que nos necesitamos. Y cuando yo me enfrento con algo que debo reconocer que necesito el apoyo de mi cuerpo. Perdón, no de mi cuerpo, del cuerpo de Dios. Y después como iglesia debemos oír la situación antes de reaccionar, antes de responder, oír lo que se dice, lo que ha pasado. Tantas veces nosotros ya hablamos de la respuesta antes de oír lo que está pasando. Y después responder llevando el tema a Dios. Unánimes. Reconociendo con quién hablamos. El Dios soberano, el que ha creado todo, el que incluso en los momentos oscuros en la historia ha tenido el control. Nunca ha perdido el control. Y después, no pedir la comodidad.
pero buscar la voluntad de Dios en medio de la situación. Si Dios ha permitido que algo pase, también puede usarlo por el bien. Y si nosotros estamos ahí en medio, es que Dios nos quiere usar, no con nuestro poder, no con nuestros títulos, pero con una actitud de dejar el Espíritu Santo obrar a través de nosotros. Y vamos a ver cómo respondió. Entonces decía, que Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos con todo denuedo, hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Entonces es importante aquí, sí oran y piden estas señales, pero no están pidiendo señales, están pidiendo estas señales como muestra de la verdad, para mostrar que lo que están diciendo y enseñando es verdad. Entonces, porque claro, en ese entonces ellos no tenían la palabra, no tenían la Biblia como la tenemos hoy. No estoy diciendo que Dios no puede hacer milagros hoy, hace milagros hoy. Pero tantas veces nosotros pedimos milagros solo para pedir milagros. Pero ellos tenían el enfoque y el deseo era en hablar con todo denuedo la palabra de Dios. Y que Dios haga lo necesario para mostrar que esa palabra era correcta, era la verdad. Y como ellos ya hablaban y pedían con esta perspectiva, en el 31 dice, cuando hubieran orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenas del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Mira lo que pasó. Ellos pidieron al Dios que ya ha creado todo lo que vemos, al Dios soberano, al Dios que tiene el control siempre. Pedían que Dios concede a sus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Leyendo el versículo 28. Y Dios responde, y todos hablaban con denuedo la palabra de Dios. Entonces a veces nosotros decimos, es que yo llevo tanto tiempo pidiendo esto. ¿Estás enfocado en lo que para ti te haría la vida más fácil? ¿O estás deseando que la palabra de Dios se vaya en su poder? Que el Espíritu Santo te use, que Dios te guíe para ya llevar su palabra con su poder. Pero yo te quiero animar a reflexionar sobre esta historia de Pedro y Juan y el cojo, pero no solo de ellos, también del cuerpo, los suyos, sus actitudes, porque todos participaban en esto. Todos eran necesarios en esto. Entonces, tú si estás intentando vivir la vida cristiana, tú separado del cuerpo de Dios por algo que ha pasado en el pasado, entonces no estás viviendo lo que debes vivir. Entonces nosotros debemos congregarnos, nos necesitamos, tenemos que oír lo que se dice entre nosotros y responder a nuestro Dios, pero responder unánimes, reconociendo quién es nuestro Dios y cómo es, y pedir que nos use.
no que haga nuestras vidas fáciles, no que ya haga milagros para que podamos quedar con la boca abierta, pero que Dios haga su obra en nosotros, que nos use. Y no usando lo que nosotros traigamos, pero usa lo que Él quiere. Vamos a seguir estudiando el libro de Hechos y examinando las actitudes y cómo la iglesia en ese entonces, al formarse como cuerpo, cómo vivían. Pero hoy vemos varias actitudes muy importantes que tenemos que aplicar a nuestras vidas hoy en nuestro contexto también. Si tienes una pregunta o duda, por favor, contacta con nosotros. Porque como hemos leído, nos necesitamos. Entonces yo te animo también, si no te congregas con alguna iglesia, con algún cuerpo local, yo te animo a buscar una que sigue el Evangelio. Pero bueno, si tienes dudas de eso, por favor, contacta con nosotros. Entonces, hoy te quiero volver a recordar que Dios te ama y muestra su amor. Lee Romanos 5:8 como recuerdo. Pero después es algo que se vive en cuerpo, no aislado, en cuerpo. Bendiciones y te animo. Camina con Dios, lee su palabra durante la semana. Bendiciones y nos veremos muy pronto.